Ya, grupo. Entonces nosotros ahora vamos a ver las clasificaciones de cómo nosotros tenemos que enfrentarnos a una persona que tenga disnea. Nosotros lo vamos a diferenciar según el tiempo, según los síntomas asociados o las banderas rojas que nos dicen que las conductas que tenemos que seguir es aparte de todo. Ya, siempre a todas nos van a decir siempre que lo primero que hay que tratar es la causa, ya, pero hay a veces que nosotros la causa quizá poco nada importa, sino que lo que importa es sacar al paciente del riesgo vital o evitar que se nos vaya a choquear el paciente o evitar que perdamos la hemodinamia, ya que así se llaman las banderas rojas. Siempre bajo cualquier síntoma ustedes tienen que pensar, ¿tiene este paciente un síntoma? Dolor torácico, tiene disnea, tiene dolor abdominal, tiene pérdida de la conciencia. Ustedes tienen que pensar ya, ¿cómo puedo yo clasificar o ordenar por distintas patologías? Pero siempre tienen que dejar una arista en decir, ojo, que esto sí es urgente. Onda, si hay un dolor retroesternal súbito que aparece con disnea y compromiso de conciencia, hay cosas que uno dice, ojo, acá no se me puede escapar esto, ¿ya? Cuando nosotros hablamos sobre el algoritmo, ¿cierto? De que tenemos una parte de disminución del aporte del oxígeno o aumento de los mecanismos centrales, ya compensando con una hiperventilación, jamás nos podemos olvidar de insuficiencia ventricular izquierda como de un tromboembolismo pulmonar, ¿ya? Son cosas que siempre hay que tener presente. ¿Ya? Entonces, en la disnea, según el tiempo de evolución, tenemos un comienzo súbito, o sea, de un tiempo X a un tiempo X más uno hubo un cambio drástico, un cambio brutal en la sintomatología del paciente, y el paciente lo refiere así, ya que de la noche a la mañana yo estaba, no sé, sentado y de repente se me hinchó un pie, un trombo, una TBP, trombosis venosa profunda, que es como la presentación más clásica que provoca un TEP. Entonces, y se me hinchó la pata y de repente yo estaba caminando y me viene un dolor a nivel como pulmonar que no pude respirar y ahí paré, y ahí cagué. Entonces siempre pensar en eso, ¿será un tromboembolismo pulmonar principalmente? O puede ser un neumotórax. Ya hay personas que tienen como bulas o como en el parénquima pulmonar por fuera que se revientan, generan presión negativa, presión positiva y se colapsa el pulmón. ¿Ya? Neumotórax, la verdad es que es de urgencia, pero no es tanto como un TEP, ¿ya? Siempre pensar TEP, no se les puede olvidar esa. O un infarto o el miocardio. El infarto o el miocardio, lo clásico, el dolor retroesternal opresivo, ¿cierto? Irradiado brazo izquierdo, que genera esta sintomatología de descarga simpática, pero también nosotros tenemos síntomas atípicos de un infarto, ¿ya? Y se dan en grupos de personas específicas, como en los diabéticos, como en adultos mayores o como en el sexo femenino. Y lo que provoca eso es que se dice que es como el umbral del dolor diferente, hay presentaciones diferentes, pero que la disnea no descarta un infarto, es más, lo mete adentro de las posibilidades en un comienzo súbito. Si tenemos un patrón creciente, ya en minutos a horas, ya en un día, dice el paciente que estaba bien, pero desde la mañana que ha sentido que le falta el aire y ya a mediodía ya fue bastante como intenso esta sensación de falta de aire y que no podía hacer nada. Entonces ahí es pensar en un asma, ¿cierto? En esta broncoconstricción que genera el asma y que va limitando el flujo aéreo, ¿ya? O una disfunción, una insuficiencia cardíaca izquierda. ¿Ya? Siempre pensar, cuando se hable de disnea, ¿será una insuficiencia cardíaca? ¿Por qué? ¿Por qué podrá provocar una insuficiencia cardíaca? ¿Cuál será la razón? Y la razón de acá que sea una disnea creciente es post un infarto. Si hay un infarto agudo del miocardio, hay complicaciones, grupo. La patología no falla, se trata y se termina. No, hay que evaluar si habrá algo que quedó fallado. ¿Ya? Y una de esas cosas es que puede provocar una disfunción del ventrículo izquierdo. Esta disfunción del ventrículo izquierdo, obviamente, como ya todos saben lo que provoca, va a provocar una disnea, que puede ser una disnea creciente. No es súbita, sino que es creciente. O creciente en horas y días. ¿Ya? El paciente les dice que viene esta sensación de dolor, siempre lo importante
cuando un paciente les viene por un síntoma, siempre lo principal y lo que no se les puede olvidar al grupo es cuándo partió todo. ¿Ya? Porque es importante el tiempo. ¿Ya? Entonces dice, tengo como me duele porque tengo como el pecho apretado, les va a decir, o porque tengo un dolor en el pecho que al final no es dolor, si empiezan a hilar más fino se encuentran que es falta de aire y no es dolor. ¿Ya? Ahí ustedes tienen que ocupar sus habilidades para poder diferenciar una cosa con otra. Pero lo importante es que les va a decir que este dolor no partió hoy día, sino que es como hace 3 días o hace 2 días. ¿Ya? Y ahí es pensar que hay algo que se como colonizó, ya sea infección o no, o hay algo que pasó que a medida que ha pasado el tiempo, eso se va a ir aumentando hasta que ya genere una sintomatología bastante general para que el paciente ya lo refiera y vaya a consultar. Aquí tenemos una neumonía, ¿cierto? Esta infección que se mete, ¿cierto? En el pulmón, llega a los alveolos y va infectando, va generando esta secreción exudativa de linfocitos, de la misma infección que va colonizando estos alveolos y va provocando, ¿cierto? Esta disminución, ¿cierto?, de la difusión y va a permitir que aumenten los mecanismos respiratorios. O una bronquitis aguda. ¿Ya? Una bronquitis aguda también producto de una infección que va a afectar, que tiene un tiempo determinado. Según la sintomatología, nosotros tenemos disnea. Aparte de la disnea, que es la sensación, ¿cierto?, esta subjetiva, tenemos que ver, hay sibilancias inspiratorias. ¿Qué quiero decir? Que ustedes van a ocultar el pulmón y ustedes le van a decir al paciente, inspire. Y ustedes van a inspirar y se tiene que escuchar con el murmullo pulmonar. Eso es lo que ustedes escuchan. Y el murmullo pulmonar es como si escucharan como entrando aire, es como... Tanto para la inspiración como la expiración se tiene que escuchar ese murmullo. Pero la inspiración es cuando toma aire y si ahí ustedes escuchan una sibilancia, es como literalmente si alguien le estuviera tirando un pito. ¿Ya? Es como... A ver, lo voy a representar. Es como... Si ustedes escuchan eso, ustedes decir, hay algo que el paciente cuando bota el aire no hay problema. O sea, en el sentido no es problema del pulmón, sino que es cuando ingresa el aire, ¿ya? Cuando ingresa el aire se escucha, o sea, en la inspiración. O sea, dos cosas fundamentales. Hay un tumor en la vía respiratoria o hay un cuerpo extraño. Esto es típico de pediatría. Un cabro chico que se come algo, un juguete o algo así, y ustedes lo ocultan, una sibilancia respiratoria asociada con disnea, ok, tiene un cuerpo extraño, ya hay que sacarlo. ¿Ya? Un dolor retroesternal. Disnea acompañada de dolor retroesternal. Ya dijimos una angina de pecho, ¿cierto? Está este dolor torácico o un infarto, disección aórtica, siempre que sea súbito, siempre que sea un dolor torácico repentino con una falta de aire abrupta, esos dos síntomas ustedes los juntan y les da la disección aórtica, urgencia, ¿ya? O un taponamiento cardíaco. Este taponamiento cardíaco, esta disnea que va de a poquito generándose hasta que de repente aparece este dolor torácico. ¿Por qué? Por compresión, ¿cierto?, del corazón con la serosa. ¿Ya? Acordar que eh, hay órganos del cuerpo que están cubiertos por serosa, como el pulmón, el corazón, que una vez que se genera una contracción va a generar o sea, se genere como una limitación de la expansión, va a generar una compresión y esa compresión genera dolor, ¿ya? Porque hay irritación de la serosa. ¿Ya? Una pleurodinia. ¿Qué es la pleurodinia? Bueno, lo mismo la serosa, pero del pulmón. ¿Cómo ustedes saben que el dolor no es retroesternal, haciendo alusión a un taponamiento cardíaco a la serosa del corazón y están haciendo en relación a la serosa del pulmón? Es porque el dolor no es retroesternal, el dolor es hacia los costados, por donde están las costillas. Es como si literalmente estuvieran metiéndole un cuchillo hacia los costados, ¿ya? Es como un dolor punzante intercostal. Ahí pensar en una neumonía también puede ser, un tromboembolismo pulmonar, o un derrame pleural. Derrame pleural es líquido entre el pulmón y la pleura y se acumula.
se acumula y es como un saquito que se va llenando de agua arriba, de abajo hacia arriba. Ahora, cuando en la primera fase duele, cuando ingresa el primer líquido al pulmón, luego después ya no duele tanto y es más la sensación de disnea porque obviamente no se puede expandir completamente el pulmón porque tiene líquido. ¿Ya? Expectoración, un paciente que tiene disnea y aparte tiene esputos, esta expectoración, entonces puede ser una infección, ¿cierto? Siempre pensar disnea más expectoración y fiebre, ojo, siempre infección, una neumonía, ¿ya? Lo clásico. O puede ser una bronquiectasia también. O si bien no puede ser una expectoración purulenta, pero sí presente, puede ser también una falla cardíaca. ¿Ya se acuerdan de los criterios de Framingham, ¿cierto? Esta tos nocturna como criterio menor, ¿ya? Hemoptisis, ¿cierto? Esta salida de sangre, ¿ya? Por la vía, o sea, la vía vocal, oral. Un tumor, disnea más hemoptisis, tumor, ¿ah? O un embolismo pulmonar también, o una vasculitis, ¿ya? Algo que afecte los vasos. Un trombo que está afectando los vasos, o una vasculitis en sí que me está afectando los vasos, ¿ya? O un tumor que está afectando también ahí y está como infiltrándose en los vasos. Y sibilancias expiratorias. La sibilancia expiratoria es clásica de una persona asmática, una persona que tiene sensación de aire. O sea, tú dices un dolor creciente que viene hoy día y que ustedes lo auscultan y ya la sibilancia no es inspiratoria sino que es expiratoria. ¿Qué quiero decir esto? Ustedes van a auscultar, en vez de sonar así, suena. Y ahí ustedes dicen que el problema es en la salida de aire, no es en la entrada. Como es en la salida de aire, ¿es por qué? Porque está obstruido, o sea, el vaso bronco constriñe en toda la vía aérea. Entonces, en ese sentido, la salida de aire es igual que un soplo, grupo. Cuando ustedes tienen un soplo, ¿se acuerdan de la estenosis? La estenosis genera un soplo, ¿ya? En este mismo también genera este soplo, esta disminución de este flujo, porque es un flujo turbulento ahora, de mayor a menos, ¿ya? Y eso puede ser por un asma, la clásica, pero también puede ser un EPOC, o también puede ser por una insuficiencia ventricular izquierda, ¿ya? Que también me puede provocar eso. Y por último, las banderas rojas. Siempre acordarse que hay banderas rojas para todo síntoma, y ahí no se les puede olvidar, ¿ya? Y aquí quiere decir la bandera roja es que el paciente está en una condición bastante desfavorable donde en cualquier minuto se puede descompensar y puede dar incluso a la muerte, ¿ya? Notar, lo que genera la respiración es esta expansión de la caja torácica acompañado con el diafragma, ¿ya? Pero existe este término de musculatura accesoria. ¿A qué quiere decir la musculatura accesoria? Donde hay músculos que no participan en una respiración normal y participan en una respiración ya más agregada, cuando el paciente requiere requiere compensar, ¿cierto? La falla respiratoria que se está generando. Entonces ustedes van a ver que hay músculos como músculos del cuello o los mismos trapecios o los músculos intercostales que se van a ir acompañando con cada respiración. Eso se llama musculatura accesoria. Un tiraje intercostal que se ve más en pediatría, pero porque están más asociados como a procesos más como alveolo pulmonar, pero el tiraje intercostal es entre las costillas, ¿cierto? Ustedes ven literalmente como si se expandiera y se comprimiera bien fácil y bien como característico. O sea, una persona normal, ustedes se miran al espejo, se sacan la polera y se miran al espejo y hacen unas respiraciones profundas, ustedes van a notar que están bien, pero háganlo y respiren de una forma más profunda entre inspiración y expiración y háganlo forzado. Van a ver cómo las costillas se van a empezar a marcar y van a empezar, ¿cierto?, a mostrar, digamos, a mostrar este tiraje. ¿Ya? Entonces la musculatura accesoria, ¿cierto? Esto usa la musculatura que no normalmente está usada para la respiración, sino que en efectos donde el paciente requiere compensar, el tiraje intercostal, ¿cierto? Signos de mala perfusión distal, ¿ya? Nosotros tenemos que garantizar que todo el cuerpo esté bien perfundido, si no va a generar el shock.
¿ya? Y la hipoperfusión se puede mirar por muchas cosas. Hay el Motin Score que lo pueden evaluar después. Lo podemos explicar también después, hacer otro video, pero no, la cuestión bien simple como o lo más básico. Ustedes pescan un dedo o pescan un dedo del pie, lo comprimen. Dice la literatura que son 20 segundos, pero solamente con 10 segundos bien, y lo retiran y ustedes ven ese llenado capilar, ¿cierto? Ustedes dejaron presionado el dedo, va a generar, ¿cierto? Que obviamente deprima la piel, y después cuando lo sueltan, cuando vuelva a estar en la digamos como en la normalidad, ustedes lo miran cuánto tiempo se demoró. Menos de 3 segundos es bueno, más de 3 segundos, 5 6 segundos, ya estamos hablando de una posible hipoperfusión distal. Háganlo, lo pueden hacer ustedes también en su casa con sus dedos y van a ver que con suerte se van a demorar 2 segundos en volver. ¿Ya? Agitación psicomotora, un paciente que esté agitado ya o con compromiso de conciencia, también signo de alerta. ¿Ya? Y los signos, estos signos ustedes se los tienen que memorizar, ¿ya? Signos vitales, ¿ya? Porque el signo vital es como la base de todo. Si nosotros tenemos un paciente con una frecuencia respiratoria mayor a 30, ¿ya? O una frecuencia cardíaca, una taquicardia, ¿cierto? Sobre 125, o una saturación de 90% que no sube pese a que nosotros lo estemos trabajando con oxigenoterapia. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que una persona normalmente debería estar saturando entre 95, 90, ya, sobre 95, ¿ya? Si un paciente tiene una enfermedad pulmonar de base, un EPOC, ya se podría estar esperando un poquito 92 que esté saturando. Pero una persona que esté saturando menos de 90 ya está desaturando y ya requiere oxigenoterapia. Ahora, si eso aún así no mejora, ojo, es signo de alerta. Y presión parcial de oxígeno. La presión parcial de oxígeno en menos de 60 en una insuficiencia respiratoria aguda, o en menos de 50 en una insuficiencia respiratoria crónica, ya es un signo de alerta. Y el pH, menos de 7,25. ¿Se acuerdan cuando comentamos dentro del algoritmo? Existe la acidosis metabólica, que va a permitir que estos mecanismos centrales se compensen con una hiperventilación bien profunda llamada respiración de Kussmaul. También es un signo de alerta. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Dos cosas fundamentales: evaluar la ventilación mecánica y asegurar vías respiratorias permeables. Con eso ya podemos estar un poquito más tranquilos y decir, ya, veamos la causa y tratémosla, ¿ya? Entonces, si es que no tenemos presente esto, tenemos que, cómo nos vamos a enfrentar o qué es lo que tenemos que hacer antes de buscar, como tratando un poco de buscar la causa y también ayudando también al paciente, son cosas bien simples. Primero, se tiene que asegurar una vía venosa permeable para poder añadir fármacos, sacar exámenes o no. Se tiene que, las vías aéreas tienen que estar permeables. Si es que el paciente se complica, si que estamos bien, pero de repente aparecen uno de estos síntomas, hay que evaluar la ventilación mecánica. Necesitamos siempre tener vías aéreas permeables. Oxigenoterapia si el paciente lo requiere, ¿ya? Hidratación si el paciente está con una perfusión mala, pero con una buena función cardíaca, la hidratación es muy buena, ¿cierto? Siempre que estemos trabajando la fiebre también es indicativo de infección, no es absoluta, ya, pues también pueden haber neoplasias que cursan con fiebre, o enfermedad autoinmune que cursan con fiebre, pero lo normal es fiebre asociarlo con infección. Y ahí si la clínica es compatible, trabajar antibiótico empírico, ¿ya? Y bueno, y seguir buscando la causa, ¿ya?